te pedimos que hoy sigue estar con nosotros, nos protegiendo y guiando nuestro camino. Y también corazón de entendimiento de los oyentes, que hable más para que ellos puedan comprender más tu palabra, por favor. Y también entre nosotros, los hermanos amados, si alguno está pasando dificultades, sufrimientos, enfermedades, Señor, tú eres todopoderoso, tú puedes solucionar y sanar cada uno de nosotros. También hoy vamos a aprender tu palabra, tu salvación. Entonces, que siempre está con nosotros. Y la poca de predicador dejando tu poderoso mano para que pueda predicar bien tu palabra según tu voluntad. Y hoy todo el tiempo dejamos en tu poderoso mano. Hemos orado en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Buenos días de nuevo. Desde lunes hasta viernes de esta semana hubo un seminario, ¿no? Sí. Los hermanos y las almas nuevas hemos escuchado juntos. Doy muchas gracias a todos ustedes. Hay muchos hermanos sacrificados mucho. Una hermana viene de otra ciudad y aunque alguna hermano teniendo enfermedad y ha venido. Y las almas nuevas también, aunque estaba mucho lluvia, pero ha venido participando. Entonces creo que con ese corazón Dios que nos da bendición. Es la salvación que por medio de Jesucristo. Entonces hoy continuamos a aprender sobre eterna redención. Eterna redención. Como esa foto, nosotros somos pecadores, ¿no? Ante de Dios. ¿Quién necesita redención? ¿Los sanos, los justos o los enfermos? Los pecadores. ¿Quién? Los pecadores, ¿no? Entonces los pecadores necesitan ¿qué? La salvación, redención. Entonces es muy importante nosotros, si entendemos la salvación verdadera, primeramente tenemos que entender, somos pecadores ante Dios. Entonces, para aprender esto es más importante. Sobre todo para nuestros hermanos y también para las almas nuevas. Por eso la Biblia nos ha dicho que examinad a vuestra fe, ¿no? Probaos vuestra fe. Entonces nosotros también, a través del seminario, otra vez confirmamos nuestra salvación. Y las como almas nuevas también, a través del seminario, la palabra de Dios debería entender la salvación. Eso es el propósito de aprender la Biblia. ¿No? Este mundo enseña muchas palabras de Dios. Hay muchos cristianos, creyentes, ¿no? Pero ellos todavía no entendiendo. La salvación, si no es eterna redención, entonces esta salvación no es Dios nos ha dado según la Biblia. Por eso cada uno de nosotros debemos entender la salvación a través de la Biblia, ¿no? Por eso, aquí Hebreos capítulo 9, versículo 27, y de la manera que establecido para los hombres que muera una sola vez, y después de esto, el juicio. Todos los hombres vivimos en ese mundo, a una persona viviendo 30, 40, hasta 100, pero después de esto, todos moriremos. No hay ninguna persona que dice que yo nunca muere, ¿no? No hay zombie, ¿no? En este mundo. Una persona dice que yo nunca muere. Eso es imposible, ¿no? Según la Biblia nos ha dicho, toda persona después de morir debería de vivir ante de Dios. Según su obra, entonces Dios juzga el infierno. Ese es nuestro destino. Nadie puede evitar ese juicio de Dios. Entonces, nosotros vivimos 70, 80 años, ¿no? Si más robusto es 80 años. Sobre todo es molesta y trabajo, porque pronto pasa y podamos. Cada persona tiene su día de muerte, ¿no? Algunas personas pueden vivir bien en este mundo, ganar bien dinero, tiene casa, coche, riquezas, ¿no? Fama, ¿no? Éxito. Pero después de esto te pueden morirse, toda esa cosa debería tirarlo, ¿no? Esta tierra. Entonces, después de muerte, hay juicio de Dios, según la ley de Dios, nos juzgará.
Si los justos, entonces irá al cielo. Si no es justo, los pecadores, entonces entra al infierno. Eso es la ley de Dios, no es de este mundo. Este mundo, la persona que mira nuestra apariencia, ¿no? Nuestra obra. Pero ante Dios es totalmente diferente. Es infierno eternamente. Por eso, nosotros, después de morimos, tenemos que tener seguridad de esto. Entre nosotros hay dos puertas. Una puerta hacia infierno eterno y otra puerta al cielo eterno. Entonces, ¿tenemos seguridad, vayamos todos al cielo? 100%. Cuando vendrá el Señor al cielo, ¿nos llevaría al cielo? 100%. Entonces, si alguna persona todavía tiene duda, entonces tenemos que aprender de más. Eso es más importante para nuestra vida, ¿no? Por eso Dios nos juzgará después de morirnos, ¿no? No según la ley de este mundo, sino la ley de Dios, la medida de Dios. La diferencia de la ley del mundo y la ley de Dios. Este mundo que mira solo la obra. Si nosotros cometemos pecado, entonces con nuestro propio mano, o nuestros propios pies, entonces a qué momento la ley de ese mundo nos juzgará, ¿no? Pero la ley de Dios es diferente. La ley de Dios no solo mirando nuestra obra, acción, sino también mira nuestro corazón. Mira nuestro corazón. Los hombres no pueden ver, ¿no? O leer el corazón de los demás. Si no, no podemos contar ni siquiera, ¿no? ¿Por qué? Corazón, dentro del corazón de hombre está llena de pecado, violencia. Entonces, las personas se ponen fuera, ¿por qué? Por otra cosa, para tapar nuestro pecado. Pero Dios sabe todo, nuestro corazón. Por eso, la ley de Dios es totalmente diferente. Aquí San Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable entre el concilio, ¿no? Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, durante nuestra vida, desde nuestro nacimiento hasta muerte, ¿cuántas veces enojamos con otra persona? ¿No? Incluso ayer, incluso esta semana y este mes, sobre todo de matrimonio, ¿no? ¿Cuántas veces enojamos? Desde nuestro nacimiento hasta muerte, si digamos una vez como necio, como tonto, entonces por ese pecado Dios nos manda al infierno. Eso es la ley de Dios. Es totalmente diferente que este mundo. Aunque tiramos muchas malas palabras en la calle, entonces nadie nos lleva policía, ¿no? Nadie. ¿Por qué? La ley de este mundo no puede juzgar con las malas palabras. Incluso la ley de Dios es totalmente diferente. Aunque nosotros solo enfadamos una vez con una persona, entonces por ese pecado Dios nos manda al infierno. Eso es la ley de Dios, la manera de Dios, la medida de Dios. Es totalmente diferente que este mundo. Entonces nosotros, si queremos ser salvados, queremos entrar al cielo, debemos que sería de justos. Si hay pecado, a un punto, entonces Dios nos juzgará al infierno. Eso es el punto más importante. También aquí, Apocalipsis, capítulo 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idolatras y todos los mentirosos. Entonces, desde nuestro nacimiento hasta ahora, si hemos hablado una mentira, entonces por esta mentira, Dios nos manda al infierno. Eso es la ley de Dios. Es totalmente diferente que nuestro pensamiento, ¿no? Una mentira, imaginamos, ¿no? Los científicos decían que los humanos, más o menos 20 mentiras hablamos diario, ¿no? A una persona puede ser menos, a una persona puede ser más. Incluso en nuestra época, ¿no?
Todos los días recibimos, ¿qué? La llamada. Un día de Barcelona, otro día de Málaga, otro día de Madrid, ¿no? ¿Esos teléfonos de qué? Estafadores, ¿no? Estafadores. Ellos, ¿cuántas mentiras hacen cada día? ¿Parece pecado pequeña? Son grandes ante Dios, ¿no? Entonces, si desde nuestro nacimiento hasta ahora hemos hablado una vez mentira, entonces Dios, ¿qué nos ha dicho? Tendrá su parte en largo que arde con fuego y azufre. Es una mentira solo. Dios nos manda al infierno. Eso es la ley de Dios, la medida de Dios. Entonces, ¿para qué podemos recibir salvación? Debemos entender la ley de Dios, es la palabra, ¿no? La Biblia nos ha dicho. Romanos capítulo 3, 10, ¿qué ha dicho? Como está escrito, no hay justo ni a uno. En este mundo no hay ninguna persona es justo ante de Dios. Quiere decir, en ese mundo no hay ninguna persona por su obra puede entrar al cielo. Puede entrar al cielo. No hay ninguno. La Biblia nos ha dicho. Romanos 3, 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En este mundo no hay ninguna persona que puede entrar al cielo con su propia obra. Entonces, pensamos, entonces todos somos pecadores. ¿Cómo podemos entrar al cielo? Diario, ¿no? Hemos cometido pecado. Aunque no pecado grande, pero una mentira. A veces enojamos con alguien. Entonces, por ese pecado, Dios nos manda al infierno. No hace falta matamos a alguien, ¿no? Entramos en infierno. No hace falta. Sino una sola mentira, Dios nos lleva al infierno. Entonces, preguntamos, ¿cómo podemos recibir la salvación? Aquí San Marcos, capítulo 1, 15, Jesús mismo diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creen el Evangelio. Es proceso, ¿no? Primeramente debemos entender, Dios Padre, yo soy pecador, 1000 pecados antes de ti, entonces dame tu amor y misericordia, entonces yo quiero ir al cielo, entrar al cielo, entonces quiero creer tu palabra. ¿A qué momento podemos entender su gran amor? ¿No? Nicodemo, ¿no? San Juan capítulo 3. Una noche estaba cercando a Jesucristo, preguntando, Señor, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo, recibir la salvación? Es religioso, ¿no? Es maestro principal de fariseo. Toda su vida estaba aprendiendo la Biblia. Toda su vida. Algunos libros puede memorizar, pero aún no sabe cómo puede recibir la salvación. Entonces estaba preguntando a Jesucristo, ¿no? Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Señor Jesucristo estaba explicando, ¿no? Nicodemo, diciendo, de cierto te digo, que si no naciere de agua y de espíritu, no puede ver el reino de Dios. Entonces, si no puede ver el reino de Dios, jamás puede entrar, ¿no? No puede entrar al reino de Dios. Entonces, ¿qué se refiere a agua y espíritu? ¿Tienes sueño?
de que la persona que sienta junto tiene que ver, ¿eh? A ver si está durmiendo, ¿no? Vale. ¿Qué significa agua? Agua se refiere a la palabra de Dios. Entonces, una persona ¿cómo puede renacer de nuevo? Eso primeramente tiene que escuchar seminario, la palabra de Dios, ¿no? Entendiendo la palabra de Dios. Entonces aquí San Juan 4:14, más el que viviere de agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que saldrá para vida eterna. Entonces, una persona para recibir salvación, primeramente tiene que entender la Biblia. La palabra de Dios nos da la salvación. No tiene otra forma, ¿no? Y luego también dice que nace de espíritu. Hemos aprendido, ¿no? A través del pecado de Adán y Eva fueron cometidos en el huerto de Edén. Entonces, Dios, ¿qué ha dicho? No puede comer de árbol de ciencia de bien y de mal, sino ciertamente moriréis. Pero ellos comieron, pero no muerto, ¿no? Su cuerpo. ¿Pero qué ha muerto? Su espíritu. Entonces, nosotros también nacemos con espíritu muerto. Entonces, Jesucristo ha dicho, si vosotros queréis renacer de nuevo, debería a través de la palabra, escuchando la palabra, creer en la palabra, entonces nuestro espíritu puede volver de renacer. Nacemos con espíritu muerto por nuestro pecado, ¿no? Muertos. Entonces, si queremos renacer de nuevo, debemos que escuchar la palabra de Dios. Entendiendo la palabra de Dios, creer la palabra de Dios, entonces Dios nos da la salvación. Y nuestro espíritu puede volver a renacer. Entonces, para recibir salvación como ese Nicodemo, ¿no? Nacer de nuevo. Yo puedo, tanto viejo ya soy, puedo entrar otra vez la barriga de mi madre. ¿Puedo así? Los pensamientos de humanos o hombres es así, ¿no? No entendemos la cosa de Dios, de espiritual, ¿no? Entonces tenemos que dejar nuestro pensamiento. Si queremos entender la Biblia, debemos que dejar nuestro pensamiento porque el pensamiento de Dios es más alto que nosotros. Aquí Isaías 55, 8-9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces nosotros, ¿para qué podemos recibir salvación? La vida eterna, eterna redención, debemos que dejar nuestro pensamiento. Creer el pensamiento de Dios, ¿no? Pensamiento de Dios. ¿Qué es pensamiento de Dios? Conocimiento, verdad. Conocimiento según la Biblia. Por eso, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 4, Dios mismo, Él es Dios, cual quiere que todos los hombres sean salvos y venga conocimiento de verdad. Conocimiento de verdad según la Biblia, no según nuestro pensamiento. Entonces tenemos que creer pensamiento de Dios, tirando nuestros pensamientos antiguos de humanos y creer a Dios, pensamiento de Dios. ¿Cuál es conocimiento de verdad para recibir eterna redención, para recibir salvación, para renacer de nuevo? Todos los días voy a la iglesia, ¿puede ser? Yo he hecho bautizado desde niñez, 8 años. Yo arrepentiendo todos los días cuando he cometido pecado, con lágrimas, orando todos los días a Dios. Ofrenda lo que yo gano, ¿no? Buenas obras, todo buenas obras. Con esta cosa podemos entrar al cielo. Todo eso son como conocimientos de verdad, ¿no? Mira, vamos a hacer algo, ejercicio. Vale, yo digo números, vosotros pausad, ¿vale? Si quien fallo, entonces tienen que levantar para escuchar, ¿vale? 2, 3, 0.
Uy, todo muy listo, ¿no? 4. 10. Uy, muy bien. Entonces, sentamos mejor. Todo esos son conocimientos de humanos, de las personas. No es conocimiento de verdad. Entonces, con toda esa forma, no podemos renacer de nuevo. No podemos recibir la salvación. Tengo que entender esto, ¿no? Entonces, ¿qué problema tiene entre nosotros y Dios? Pecado, ¿no? Dios no quiere salvarnos, sino entre nosotros y Dios hay pecado. Si ese pecado no puede solucionar, entonces no podemos renacer de nuevo. Entonces, ¿para qué entender la salvación verdadera? Renacer de nuevo, debemos que entender, somos pecadores ante Dios. Entre nosotros y Dios hay pecado. Si ese pecado no puede solucionarse, entonces Dios nos manda al infierno. Cuando se soluciona el problema de pecado, se puede recibir la salvación. La salvación, otra palabra, renacer de nuevo nuestro espíritu. Nosotros todos los días cargamos, ¿no? Pecado. Nuestro pecado hemos cometido. Entonces, por ese pecado hemos cometido, entonces te puede morirnos. Entonces, ¿dónde iremos? Eterno y infierno. No hay otra opción. No hay otro. Los pecadores entran en infierno. Pero sí, no tenemos pecado. Si nuestro pecado puede solucionarse, entonces podemos recibir la salvación. Renacer de nuevo. Por eso San Lucas 1:77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. Entonces la salvación, ¿qué significa? Es perdón de pecado. La persona, si no tiene pecado, entonces puede entrar al cielo. Ese cielo, la puerta del cielo, es cielo eterno. Entonces, nosotros, cada uno de nosotros, a través de la Biblia, cómo Dios nos ha dado una forma para perdonar, para quitar nuestro pecado. Como época de Noé, Dios ha dado una forma. Para la persona puede evitar juicio de diluvio, ¿no? ¿Qué? Una arca. La persona, si entra a arca, puede recibir la salvación. Pero si no entra, entonces no puede. Todas las personas que vivieron aquel momento, hay época, no creyeron. Solo 8 personas han subido al arca y han recibido la salvación. Entonces nosotros también. Dios tiene llena de amor. Dios es amor. Otra forma, Dios es juicio. Por su justicia juzgará a todos los pecadores de este mundo. Y por su amor nos ha preparado un camino para que nosotros podamos entrar al cielo. Y hoy vamos a aprender el perdón de los pecados. Con todas esas buenas obras, los hombres que parece, no puede perdonar todos nuestros pecados. Una persona dice que yo he hecho mucho por Señor. Entonces, Señor, cuando venga, mirando mi obra, me perdona todos mis pecados. Pero toda esa forma es imposible que perdonar nuestro pecado. Porque la Biblia continuamente nos ha dicho, para perdonar nuestro pecado, debería que con la sangre. No hay otra forma. Con la sangre puede perdonar nuestro pecado. ¿Por qué? Aquí, Levíticos capítulo 17, 11, porque la vida de la carne en la sangre está. Nuestra vida estamos viviendo porque tenemos la sangre. Si perdemos mucha sangre, entonces la persona puede morirse, ¿no? La sangre está. Por eso, aquí, yo os la he dado para hacer expiación sobre altar por vuestra alma, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por eso, Levítico fue escrito Moisés, es un libro para los pobres de Israel en aquel momento. Los pobres de Israel, cuando conocen su pecado, debería traer una ofrenda, ¿no? Porque la paga de pecado es muerte. Entonces, debería derramar la sangre de la oveja, machos cabríos, para perdonar su pecado, ¿no? Un poco difícil, pero vamos a aprender. Aquí, Hebreos capítulo 9, 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Dios solo quiere ver la sangre.
Por eso, los pueblos de Israel, época del Antiguo Testamento, la persona cuando conoce su pecado, yo he cometido ese pecado antes de ti, Señor. ¿Por qué? Dios ha dado 613 mandamientos a los pueblos de Israel. ¿Por qué Dios ha dado esos mandamientos? No es para que ellos se guarden ese mandamiento, sino para que ellos conozcan su pecado. Por eso ha dado la ley de Dios. Entonces ellos, mirando la Biblia y mirando a sí mismo, y puede conocer su pecado, ¿no?, que ha cometido. Por eso cuando una persona conoce su pecado, entonces ¿qué debería hacer? Trae una oveja, una ofrenda a tabernáculo, animal sin defecto. Entonces, en aquel momento, los sacerdotes poniendo la mano sobre la cabeza uno en otro, entonces se pasa pecado de uno a otro. Pecado de los hombres a animales. Esa es la ley, expiación que Dios ha dado a los pueblos de Israel, ¿no? Y pasando su pecado a la oveja, y esa oveja debería morir. Derramado toda sangre de esta oveja, entonces Dios cuando ve la sangre de esa oveja fue derramado, entonces se perdonará pecado de ese hombre. ¿Me ha entendido? Solo ve la sangre. Si esa oveja no hubiera muerto, si no hubiera derramado la sangre, entonces ese hombre, su pecado no puede ser perdonado. No puede ser. Entonces, ofrenda de sangre es perdón de los pecados. Pero ese dura solo un año. Los pueblos de Israel, cada año tienen que traer su ofrenda. Cada año, 1 año, 2 años, como seguro de coche. Entonces, ese hombre, cuando conoce su pecado, trae una oveja delante del sacerdote de Dios, poniendo 2 manos, ¿no? Y pasa ese pecado la oveja. La oveja. Entonces, esa oveja debería morir. Eso es la ley de Dios. Aunque nosotros, alguna persona primera vez que escucha esto no entiende, pero esa es la ley de Dios. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, conocimiento de Dios, entonces tienen que dejar nuestros pensamientos. Dios nos ha dado eso también, de la ley de Dios. La persona cuando conoce su pecado, pasa pecado de la oveja y esa oveja debería morir. La paga de pecado es muerte. Entonces eso dura solo 1 año como seguro de coche. Este año he conocido mi pecado, he cometido mucho pecado, entonces trae una oveja y esa oveja debería morir por mí. Derramando su sangre, yo soy justo. 1 año. Y año que viene otra vez. Y año que viene otra vez. Pero no me da tiempo para hacer sacrificio. Entonces, murió, muerte. Entonces, ¿esto qué pasaría? Ese pecado ya no puede ser perdonado, ¿no? Los pueblos de Israel. La paga de pecado es muerte. No le da tiempo. ¿Por qué? Ese dura solo 1 año. Solo 1 año. Entonces, no es esa ofrenda, redención, no es eterna redención. Solo redención 1 año. 1 año, ¿no? De año que viene tienen que hacer otra vez. Por eso, aquí Hebreos capítulo 10, versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Solo se puede cubrir 1 año. Y año que viene sale otra vez. Y otra vez ellos hicieron de ofrendas, pero otra vez dura 1 año, duraba, y otra vez sale, ¿no? Por eso, de los machos cabríos, los toros, no puede quitar los pecados de las personas, sino esta es una sombra, la sombra. Entonces hay sombra, hay la cosa real. Hebreos capítulo 10, versículo 1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios, quiere decir los machos cabríos y becerros, que se ofrece continuamente cada año, hace perfecto a los que se acercan. Esa es una sombra. Dios ha dado esta ley para todos los pueblos de Israel,
los gentiles, ¿no? Los pueblos de Israel. ¿Para qué? Una promesa, una sombra. Vendrá la cosa leal. Vendrá la cosa leal. Ahora vosotros está haciendo, es una sombra. Esa sombra no puede quitar vuestro pecado, sino vendrá la cosa leal, ¿no? La sombra no es leal. Perdón de pecado la persona, el animal no puede. ¿Cómo puede ser la sangre de animal puede quitar los pecados de humanos? Entonces necesita un hombre sin defecto, un hombre no hay pecado. Miramos nuestro alrededor. ¿Hay una persona sin pecado? ¿Hay una persona justo puede morir por mí? ¿Puede? No. Ese mundo no hay ninguna persona no tiene pecado. ¿Por qué? Romanos 3:10. Este mundo no hay justo ni a uno. Aunque a una persona puede morir por otra persona, puede derramar su sangre, pero ese no vale para nada. Los pecadores no pueden morir por otros pecadores pagando su pecado, porque ambos son pecadores. Entonces necesita un hombre. Ese hombre, gracias a Dios, nos ha preparado antemano, ¿no? Hombre, la persona sin pecado, solo única persona. ¿Quién es? ¿Quién? Jesucristo, ¿no? Hebreos capítulo 10, versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Antes de fundación del mundo, antes de Dios que ha creado los cielos y la tierra, Dios antemano preparado un cuerpo, es Jesucristo. Por eso, San Mateo capítulo 1, versículo 21. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Qué significa su nombre? Todo el mundo sabe. Jesús, ¿por qué viene a ese mundo? Para salvar a todo el mundo. Para salvar los pecados de este mundo. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí Timoteo, 1 Timoteo 1:15. Leamos juntos. 1, 2, 3. ¿Por qué Jesucristo vino a ese mundo? ¿Por qué? Para salvar los pecadores. O sea, una persona dice que yo no soy pecador, como época de Jesús. Había muchos religiosos, fariseos, ¿no? Fariseos. Ellos diciendo, somos justos ante de Dios. Hacemos muchas obras de Dios. Ayudamos 2 veces a la semana. Damos ofrenda, diezmo. Somos justos ante de Dios. Pero Jesucristo siempre estaba diciendo a ellos, ¿no? Hipócritas, vosotros por dentro está llena de pecado, pero por fuera parece piadosa. Porque ellos no saben, ellos son pecadores ante Dios. Ellos continuamente utilizando la medida, la ley de este mundo, pensamiento de este mundo, conocimiento de este mundo, pero no sabe conocimiento de Dios. No sabe. Como un enfermo, aunque teniendo enfermedad, pero no quiere irse al hospital. No quiere. ¿Por qué? Porque dice, yo soy sano. No quiere curarse, ¿no? Por eso la persona enferma tiene que tener, yo tengo enfermedad, entonces tengo que entrar al hospital. Aunque gasta dinero, ¿no? Aunque gasta nuestro tiempo, pero tenemos que entrar. ¿Por qué? Si no curamos nuestra enfermedad, entonces un día morimos, ¿no? Por nuestra enfermedad. Entonces la persona de enferma debería entrar al hospital, ¿no? Y luego una persona sana. Y luego nosotros también. Jesucristo vino a ese mundo no es para llamar a los justos, sino los pecadores. Aunque en ese mundo no hay ningún justo, pero muchas personas con su pensamiento pensando, yo soy justo ante Dios. Yo he hecho esto, yo he hecho otro. Pero Jesús nos ha dicho, en ese mundo no hay ningún justo. Todos son pecadores. Entonces los pecadores, ¿qué necesitan? Salvador. Necesitamos Salvador. ¿Para qué?
cambiamos como nuestra situación. Justo. Por Jesús. Por eso, la paga del pecado es muerte. Continuamente la Biblia nos ha dicho, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La sangre. Dios quiere ver la sangre. Sin sangre no puede perdonar nuestro pecado. Entonces, aquí San Juan capítulo 1, versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús como Cordero, ¿no?, de Dios. El pueblo de Israel continuamente ofreciendo los sacrificios, ¿no? Machos, cabríos, becerros. Pero ahora mismo ya viene leal. Ante todas esas cosas son sombras, pero ahora ya viene leal. Es Jesucristo. Por sacrificio de Jesús, mira, aquí Cordero de Dios que quita pecado del mundo. No es cubrir, ahora sino quitar. Como Cordero de Dios. Debería morir en la cruz. Derramado la sangre, entonces Dios cuando ve la sangre de Jesucristo fue derramado en la cruz, entonces puede perdonar nuestros pecados. Eso es la ley de Dios, ¿no? Puede perdonar nuestros pecados. Entonces, Isaías capítulo 53, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos somos pecadores, ¿no? Tenemos pecado pecaminoso. Entonces Jehová Dios mismo cargando todo nuestro pecado de todas las personas en Jesús. En Jesús. Entonces, ¿quién debería morir? ¿Quién debería morir? ¿Quién? ¿La oveja? ¿Quién debería morir? ¿Nosotros? Si nosotros morimos, entonces todos vayamos al infierno, ¿no? Otra vez. Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, como somos todos pecadores, ¿no? Nosotros. En este mundo, perdiendo, ¿no? Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová Dios, Dios mismo, cargando de todo nuestro pecado, de todo ese universo, en Jesús. En Jesús. Entonces, ¿quién debería morir? Como los pobres de Israel, ¿no? Cuando conoce su pecado, trae una ofrenda, una oveja. Entonces, pasando el pecado de hombre, la oveja. ¿Y quién deberá morir? La oveja, derramando su sangre. Entonces, cuando Dios ve la sangre y perdonar los pecados de la persona. De misma manera, eso es la sombra. Ahora viene el leal. ¿Quién es? A Jesucristo. Entonces, Jehová Dios cargó en él, a Jesús, de pecado de todos nosotros. Entonces, ¿quién debería morir? ¿Quién? Sí, ¿no? ¿Es difícil? Sí, eso es expiación. Expiación. Debemos morir nosotros mismos por nuestro pecado. Pero Jesucristo, por su misericordia, amó y murió en nuestro lugar. Nosotros ya no hace falta morir. ¿Por qué? Todo nuestro pecado, Jehová Dios encargó en Jesús. Eso es la salvación. Perdón de los pecados. Entonces, cuando Dios ve, viéndolo, la sangre de Jesús, va a perdonar todos nuestros pecados. ¿Por qué? Jesucristo apagó todo nuestro pecado en la cruz. En la cruz. Entonces, por la sangre de Jesucristo ha perdonado todo nuestro pecado, desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Pecado de presente, de pasado, de futuro. Eterna redención. Una vez para siempre. Por eso Jesucristo debería morir en la cruz. Aunque Él es Dios mismo, aunque Él es justo, sin defecto, aunque Él no ha cometido ningún pecado, pero por nuestro pecado hemos cometido, Él debería morir en la cruz. Así se muestra amor hacia nosotros. Jesucristo murió por pecado de ¿quién? ¿De quién?
de nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros. Si una persona está a punto de morir, por la ley de este mundo también, pero de repente viene un hombre diciendo, juez, yo quiero morir por este hombre. Y ese pecador levantar los ojos mirando, ¿ese hombre quién es? Su padre. Y su padre quiere morir por su hijo, entonces ese hijo, ¿qué piensa su padre? Y su padre, por el pecado de ese hijo, murió. Entonces ese hijo, ¿cómo viviría en el futuro? ¿Cometiendo pecado más? No, recordando a su padre, su sacrificio. ¿No? Nosotros igual. ¿Quién murió por nosotros? Jesucristo. Él no tiene pecado. Es justo, siente efecto. Pero por nuestro pecado hemos cometido, entonces Él fue justificado, ¿no? Condenado en la cruz. Fue derramado toda su sangre para perdonar todo nuestro pecado. Cuando Dios ve la sangre que fue derramada a Jesús, entonces perdona todo nuestro pecado. Por Él, no por nosotros. Aunque nosotros hacemos toda la cosa que podemos hacer, no podemos recibir la salvación, sino solo por Jesucristo, por su sacrificio. Entonces aquí, Isaías 53, versículo 5, más Él, está diciendo Jesucristo, herido por nuestras rebeliones, murido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su sacrificio. Nosotros deberíamos morirnos por pecado que hemos cometido. Pero Jesucristo, a través de nuestro lugar, murió, derramado toda su sangre. Por eso, antes de morirse, Jesucristo ha dicho, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Consumado es. ¿Qué significa? Ha terminado. Ha terminado. Ha terminado su misión. San Mateo capítulo 1, versículo 21, llamará su nombre Jesús porque salvará todo pecado de todos los pueblos, ¿no? Entonces, ¿qué puede decir Jesús? Consumado es. Significa que Él que ha terminado su trabajo. ¿Trabajo de qué? Perdonar todos los pecados de todo el mundo. ¿No? Primero Juan capítulo 1, 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los pecados de todo el mundo que fue quitado por Jesús, que fue derramado en la sangre. Eso es eterna redención. Eterna redención. La salvación verdadera. Aquí, Zacarías capítulo 3, versículo 9, dice Jehová de los ejércitos que quitaré el pecado de la tierra en un día. Zacarías fue escrita hace 2700 años. Ya fue profetizado, ¿no? La muerte de Jesús. Un día quitará pecado de toda la tierra, todo el mundo. Y el amor y la justicia de Dios se cumplieron con la muerte de Jesucristo. Jesucristo es Dios mismo. Dios con su palabra ha creado todos los cielos y el universo, pero con su palabra no puede perdonarnos. Sino Jesucristo, como Dios mismo, tiene que nacer de ese mundo y a través de su sacrificio y puede perdonar a nuestro pecado. Expiación. Tiene que hay personas justo morir por los pecadores. Entonces Dios puede perdonar a ese pecador con la sangre. Con la sangre fue derramado. Por eso Hebreos capítulo 9, versículo 12, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, como Antiguo Testamento, sino por su propia sangre, la sangre de Jesucristo, entre una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención. Una vez Jesucristo murió en la cruz, entonces nosotros ya tenemos la salvación. La persona, sinceridad con su corazón, pensando, yo soy 1000 pecadores ante Dios. Yo tengo que morirme. Pero Jesucristo, mirando su sangre, entonces podemos creer. Ese gran gracias que Dios nos ha dado. ¿Qué puede comparar eso?
puede compararse con la material de este mundo. Esa bendición que Dios nos ha dado es más grande que todas las cosas de este mundo. Una vez entendemos, podemos recibir la salvación, la vida eterna, eterna redención. Por eso aquí, Hebreos capítulo 9, versículo 12, leamos juntos, 1, 2, 3. Todo el mundo que sabe, ¿no? Jesús vino a ese mundo para salvar a los pecadores. Incluso al tercio cristiano también, todos creen en Dios. Pero cada uno según su manera, pensamiento. Si no entiende eterna redención, entonces no puede decir esa persona ha sido salvada. Solo la persona cree eterna redención, Dios mismo abajo de ese mundo. Nacido en ese mundo como Jesucristo y fue crucificado en la cruz. Por toda su sangre fue derramado, nosotros fuimos curados. Nosotros fuimos curados. Por eso ha dicho, consumado es. Todo nuestro pecado ha sido perdonado. Entonces, esa gracia es tan grande, ¿no? Eterna redención. Desde la primera persona, Adán, hasta la última persona, todavía no ha nacido ese mundo. Todo el pecado del mundo que ha perdonado en la cruz hace 2000 años. Eso se llama eterna redención. También, incluso yo estoy viviendo, ¿no? Mi pecado de pasado, de presente, de futuro, todos fueron llevados, perdonados en la cruz. Pecado de todo el mundo. Pecado de todo el mundo ha sido perdonado. Ha sido perdonado. Mis pecados. Entonces Jesucristo te puede perdonar todo nuestro pecado de todo el mundo. Ha dicho, consumado es. Consumado es. Ya terminó. Ya ha terminado. El Cordero de Dios que quita pecado del mundo. El pecado de todo el mundo, desde eterno hasta eterno, desde Adán hasta última persona, que todo nuestro pecado ha sido perdonado. A una persona dice, yo mi pecado no, porque he cometido muchos pecados. Sí, nuestro pecado. Cada uno de nosotros está incluido dentro del pecado del mundo. Una vez Jesucristo murió en la cruz, ha llevado todo nuestro pecado una vez. ¿No? Una vez. Mi pecado también. Mi pecado. Pecado de toda la persona en ese mundo. Como Antiguo Testamento, los pueblos de Israel, ¿no? Ese pecado que puede perdonado por las ovejas, ¿no? Solo, de esa manera, solo para los judíos. Dura un año, ¿no? Una vez al año. Y luego animales, machos, cabríos. Y significado, la sombra. Pero ahora mismo, Nuevo Testamento, Jesucristo vino a ese mundo como Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, su sacrificio es para perdonar todos los pecados de todo ese mundo. Y es Jesús mismo, una vez solo, una vez, eternamente. ¿Y cómo es la cosa? Leal. Eso es eterna redención. Una vez para siempre, como nuestro seguro de coche. Si pagamos una vez, toda la vida podemos conducir. Si hubiera hay esto, es muy bien, ¿no? Por eso Jesucristo, una vez murió en la cruz, ha perdonado todo nuestro pecado. Todos. Todos mis pecados, mi pecado, todo fueron perdonados, llevados en la cruz hace 2000 años. Eso es la salvación. ¿Por qué? Salvación, ¿qué significa? Perdón de los pecados. Dios ha perdonado nuestro pecado por la sangre de Jesucristo. Todo nuestro pecado ha sido perdonado y llevado. Entonces una persona dice que 99% ha perdonado, quitado. Pero hay un pecado oculto que nadie lo sabe. Está ahí. Entonces ese pecado no puede perdonar, siempre guardando ahí. ¿Es así? No. Aunque los pecados que solo nosotros conocemos, nadie lo sepa.
pero Dios sabe, ¿no? Dios sabe todo de nuestro corazón. Todos los pecados hemos cometido, Dios lo sabe. Por eso en aquel momento Dios ha mandado a su Hijo unigénito, murió en la cruz para llevar todos nuestros pecados. Aunque algunos pecados hemos cometido, ya hemos olvidado, pero ese pecado también Dios ha llevado. ¿Entendemos? Todo nuestro pecado. Aunque pecado de futuro no hemos cometido, pero Dios es todopoderoso, Dios no tiene tiempo a Él, todo presente. Entonces Dios mismo puede ver toda nuestra vida, desde el nacimiento hasta la muerte. Todo nuestro pecado hemos cometido o cometerá Dios y llevarlo todo nuestro pecado. Eso es eterna redención. Desde Adán hasta la última persona, todos nuestros pecados fueron llevados a la cruz hace 2000 años. Pecado del pasado, presente y futuro. Todos fueron perdonados por la sangre de Jesucristo. ¿Entendéis? Eso es eterna redención. Como ese chico siempre mostrando, ¿no? Antes de entrar al restaurante, ha pedido fideo, ¿no? Pero cuando entra, tiene que pagar precio, no sé, 10 euros. Entonces el niño está comiendo. El fideo que ha comido en la barriga puede decir como pecado del pasado. Y el fideo que está comiendo en la boca puede decir pecado de presente. Y el plato que se queda en fideo se puede decir pecado de futuro. Entonces, pensamos, más fácil, ¿no? Aunque fideo todavía no ha comido, se ha quedado dentro del plato, ¿ese precio ha pagado o no? ¿Sí? ¿Ha pagado? Sí. Porque antes de entrar, ha pagado todo el precio de todo ese plato, aunque el plato que se quedan los fideos no ha comido, pero ese precio también ha pagado, antemano, ha pagado, ¿no? Esa misma manera, ¿no? Dios ha pagado antemano por la sangre de Jesucristo a todos nuestros pecados. Eso es evangelio verdadero. Evangelio verdadero. Hay muchas iglesias, incluso yo, cuando estaba en China, ¿qué hemos aprendido? Mi pecado de presente, pasado, sí, fueron llevados. Pero futuro tengo que hacer algo. Tengo que hacer buenas obras, tengo que hacer esto o otro, participando en la iglesia. Por eso mis pecados pueden ser perdonados y llevados. Pero eso es incorrecto. Dios mismo, por la sangre de Jesucristo, una vez para siempre, ha quitado todo nuestro pecado. Eterna redención. Desde el nacimiento hasta la muerte. Todo nuestro pecado ha sido perdonados. Eterna redención. Mi pecado, pasado, presente, futuro. Todo ha quitado. Por eso puedes decir consumado es. Entonces, ¿qué es la salvación? Aquí, San Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, a Dios. Creemos Dios, ¿no? Existencia de Dios. Y el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dios ha enviado a Jesucristo para perdonar todos nuestros pecados. Eso es la vida eterna. Le nace de nuevo a través de Jesucristo. Por eso aquí San Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la vida y la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. En ese mundo no hay otro camino que puede recibir salvación. Le nace de nuevo. Única manera es por la sangre de Jesucristo. Por Jesucristo nosotros podemos llegar a Dios, porque Dios es justo, ¿no? Dios es justo. Los pecadores no pueden acercar a Dios, pero por la sangre de Jesucristo, Jesucristo ha pagado todo nuestro pecado, entonces ya no entramos muerte eterna, infierno, sino a través de Jesús podemos caminar hacia Dios. Por eso Romanos 6:23, la paga de pecado es muerte. Jesucristo murió por nosotros. Jesucristo ha pagado nuestro pecado. Entonces, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, por Jesucristo. ¿Entendido? ¿Tiene todo sueño, hambre? Por eso.
Nosotros antes, nuestro destino era infierno. Pero de cierto os digo, el que oye mi palabra, como le nace de agua, eso quiere decir la palabra de Dios, y cree el que me envió, cree en nuestro corazón y tiene vida eterna. No es tendrá, sino tiene. Una persona no hace falta participando 20 años, 50 años a la iglesia para recibir salvación. Poco a poco, no. Una vez, escuchando seminario 5 días, entonces, oyendo la palabra de Dios y cree en Jesús, que fue enviado por Dios. Cree su sangre que nos ha limpiado, nos ha perdonado nuestro pecado, y ya tenemos la vida eterna. Ya ha pasado de muerte a vida. Aquí. Que si confesares con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvos. Cree con nuestro corazón. No solo con nuestra cabeza. Sí, el Señor Jesucristo murió por mí, entonces yo puedo ir al cielo, sino dentro del corazón. ¿Creemos sinceramente en mi corazón? ¿Creemos Señor Jesucristo murió por nosotros? Tengo que creer esto. Como en época del Antiguo Testamento, los pobres Israel murmuraron ante Dios, pecaron, ¿no? Ante Dios. Entonces Dios envía sirvientes ardientes, muriendo todos los pueblos de Israel. Entonces, en aquel momento, como Moisés levanta la serpiente en desierto. Entonces, toda persona mira a este serpiente y puede vivir, sobrevivir. Pero la persona que no cree, entonces no puede mirarse. La persona cree, solo yo tengo heridas por serpiente, pero no buscando medicina, sino solo mirando, ¿no? Serpiente de bronce que está colgando en la madera, entonces esta persona puede vivir. Es misma manera. Cree, ¿qué significa? Tenemos que creer, Hijo de Hombre se ha levantado para que todo aquel en Él cree. Tenemos que creer en nuestro corazón. No se pierda, mas tenga vida eterna. Si la persona no cree esto, entonces esa salvación no es tuya. Tienes que creer en tu corazón. Sinceramente, Jesucristo murió por mí, por todos mis pecados. Yo creo esto. La persona fue morido. Entonces, nuevamente tienen que buscar medicinas. Pero Señor, ¿qué ha dicho? Nuestro Dios, mira la serpiente de bronce. Entonces, la persona miraba la serpiente de bronce y vivía. Pero la persona no mirando la serpiente de bronce, entonces ha muerto, ¿no? En nuestra época es igual. Tengo que creer en nuestro corazón. Creer. No solo teniendo conocimiento en la cabeza, sino tenemos que creer en nuestro corazón. Por eso la persona, ¿cómo puede recibir salvación? Tiene proceso. Aquí Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído, todos nosotros hemos oído la palabra de Dios. Seminario durante 5 días, ¿no? La palabra de verdad, conocimiento de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y segundo, habiendo creído en Él. Hemos creído en todo nuestro corazón, Jesucristo, por su sangre. Entonces, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Renace de nuevo. Nuestro espíritu vuelve de renacer. Solo por esa manera. No hay otro camino. Tenemos que creer. Aquí San Juan 3:16, porque de la tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Leamos juntos. 1, 2, 3. ¿Ya tenemos vida eterna o no? ¿Sí? Tengo que creer esto. La persona no responde, ¿qué pasa? ¿Todavía tiene duda? Significado de la salvación. Perdón de los pecados, siendo justificados, siendo renacidos, obtener la vida eterna, pasa de muerte a vida, ser hijo de Dios, ser heredero de Dios, templo de Dios. Templo de Dios. Una vez recibimos salvación, todo eso mismo significado. Mismos.
Ya somos hijos de Dios. Desde hoy, si hoy yo he entendido la palabra verdadera, yo he creído en mi corazón, entonces hoy he recibido la salvación. Todos mis pecados han sido perdonados. La salvación. San Lucas 1:77, ¿no? Salvación es perdón de los pecados. Siempre. Todo nuestro pecado, si ha sido quitado, perdonado, entonces ¿dónde iremos? Al cielo. Ya no hay pecado. Por eso la salvación, eterna redención, perfecta redención, única redención, redención sin condición. Si Dios hubiera poniendo algo condición, entonces muchas personas no pueden entrar al cielo, ¿no? 1 Timoteo 2:4. Dios quiere que todo el mundo sea salvo, venga a conocimiento de verdad. Si Dios hubiera poniendo algo, condición, entonces nadie, a lo mejor, no puede recibir salvación. Entonces debería sin condición. Es continuamente, ¿no? Es totalmente gratuito, por gracia de Dios. Aquí, ¿en qué tenemos redención por su sangre? El perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Por gracia de Dios, por Señor Jesucristo, nosotros, nuestro pecado ha sido perdonados. Por gracias. Por gracias. No por nuestra obra que hemos hecho. Aquí, por gracia soy salvo por medio de la fe. Tengo que creer. Si no creemos, este no es nuestro. Y este no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Nadie. Nadie puede entrar al cielo por su propia obra. Si no, tengo que creer en Jesucristo. Como una persona, ¿no? Hemos visto fotos. Si entre medio no hay la cruz de Jesucristo, nadie puede andar hasta Dios. Es igual. Si no por la sangre de Jesucristo, todo nuestro pecado debería llevarnos al infierno directamente cuando morimos. Pero por la sangre de Jesucristo, en medio, con la cruz, ha hecho como una puente, entonces podemos cruzar a Dios. Eso es la salvación que Dios nos ha dado. Es un regalo de Dios. Un regalo de Dios, gratuitamente. La salvación es regalo de Dios. Si recibimos, ¿qué decimos? ¿Qué? A una persona puede decir, Señor, ese regalo es muy valioso, no quiero recibir. Entonces, no puede recibir el regalo, ¿no? Gratuitamente. Salvación es gratis, es totalmente gratis. Es un regalo de Dios, ¿no? Siempre tengo regalo por aquí. ¿Quién quiere, por favor? Viene aquí, delante. ¿Quién quiere regalos? ¿Nadie? Entonces levanta, que viene, por favor. Mira, Zaira no ha dicho gracias, ¿eh? ¿Qué? Cuando recibe, ¿qué dice? Gracias. ¿No? Ella no ha hecho nada. Eso es la salvación. Entonces, recibe, gracias, Señor. Eso es la salvación. Entonces, la salvación es de ellas, ¿no? Ese marco es de ellas. ¿Sí o no? Puede ser una persona dice, hermana, ese es mío. Y yo, no, aunque no ha ido, pero ese quiero desde mi corazón. ¿Puede ser esto? No. La persona recibe como regalo, entonces es suyo. Salvación es gratis. Gratuitamente. Por sus gracias. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es regalo, ¿no? Entonces, una pregunta. La persona que vive en cárcel, ¿sus pecados han sido perdonados? ¿No? ¿Sí o no? Alguna persona dice que no. La persona que cree en otra religión, en templo de Buda, cogiendo un madero y tocando eso madera de veces, esto es, su pecado ha sido quitado, perdonado. ¿Sí? Los asesinados, sus pecados han sido quitados, perdonados. ¿Zaira? ¿Sí o no? ¿Sí? Todos. Todos los pecados de todo ese mundo han sido quitados, perdonados. Entonces todo el mundo vayamos al cielo. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué no?
se queda un único pecado que tiene que ir al infierno. ¿Por qué? No cree. Si no cree, entonces ese pecado que ha cometido que va al infierno. No hay ninguna persona va a entrar al infierno por su propio pecado ha cometido, porque todo ha sido perdonado. Pero por pecado, cuando no cree en mí. Si no creemos, entonces por ese pecado iremos al infierno. Porque si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces aquí hay dos lugares. ¿Qué pasa si después de recibir salvación comete pecado? ¿Dónde iremos? Entre dos lugares. Hay posibilidad, ¿no? Mañana cometemos pecado. Peleamos con nuestros esposos o esposas, ¿no? ¿Sí? Con nuestro compañero. Entonces, ¿dónde iremos entre dos lugares? ¿Dónde? ¿Dónde? Si he cometido un pecado muy grave, ¿dónde iremos? ¿Dónde iremos? ¿Por qué? Hasta nuestro pecado de futuro también ha sido quitado. Es tan fácil, ¿no? Salvación es muy fácil para nosotros, pero para Dios es difícil, para Jesucristo también. Todo nuestro pecado ha sido quitado, perdonado, desde nacimiento hasta muerte, aunque en futuro cometemos pecado, pero por ese pecado también ha sido quitado por la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿dónde iremos? Al cielo. Entonces, si hoy hemos entendido este gran amor y misericordia, entonces hoy es nuestro día de salvación. Cada persona tiene su nacimiento, ¿no? Día de ese nacimiento. Entonces, día de la salvación también. Cuando entendemos perfectamente esto, entonces eso es nuestro día de salvación. Aunque hemos participado mucho tiempo en la iglesia, pero no damos vergüenza, no pasa nada. Aunque participa mucho tiempo en otra iglesia, otra religión, o creyendo mucho en la Biblia, pero no ha entendido perfectamente la eterna redención. Entonces, hoy es tu día de salvación. Hoy tu alma ha sido salvado, ha sido renacer de nuevo. Eso es la salvación verdadera, eterna redención. Todo nuestro pecado ha sido perdonado. Entonces, ¿por qué la salvación es eterna y segura? Y yo les doy vida eterna y no perecerá jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Dios que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nuestra salvación está en la mano de Dios. Nadie puede separar del amor de Dios. Nadie. No hay ninguna cosa, ¿no? Entonces, después de cometer pecado futuro es imposible, ¿no? Entonces, entre dos grupos, las personas, ¿qué oración es correcta? La primera persona, gracias por perdonar mis pecados, ayúdame para que no pecas más. Y otro grupo, Dios, he pecado otra vez, tengo que ir al infierno, perdóname mi pecado. ¿Qué es correcto? Fernanda, ¿no ha venido? ¿Sí? ¿Qué es correcto? Una de dos. Una persona te puede entender la salvación, dice, cometido pecado, dice, gracias para perdonar mis pecados, ayúdame para que no peca más. Y otra persona dice, Dios, he pecado otra vez, entonces tengo que ir al infierno, perdóname mis pecados que he cometido. Entonces, ¿cuál es correcto? Uno, ¿no? Sí. ¿Por qué? No hace falta Jesucristo perdonar nuestro pecado otra vez más, sino una vez, eterna redención en la cruz ha hecho, consumado es. Entonces nosotros debemos orar a Dios, aunque haya cometido ese pecado, ayúdame, papá, yo no quiero cometer más pecado. Eso es la salvación verdadera. Como hijo, cuando cometemos más pecado, hemos sido salvos, ya somos hijos de Dios, pero continuamente cometemos pecado, algunos errores. Entonces, ¿a qué momento Dios, no como juez, sino como padre, juzgando, no juzgando a nosotros, sino disciplina, como los padres, ¿no? Corrigiendo
a sus hijos, corrigiendo. Pero ya no manda al infierno, sino corrigiendo nuestra acción, ¿no? Nuestra obra. Es que el Señor que ama, disciplina, ¿no? Y también nosotros, siendo como viejo hombre, debemos que cambiar, ¿no? No sirvamos más el pecado. Y después de eso no es terminar, ¿no? Sino un comienzo de ¿qué? La vida cristiana. Cuando nosotros renacemos de nuevo, nuestro espíritu vuelve de renacer como un bebé. Entonces empezamos la vida cristiana, espíritu, ¿no? Entonces necesita 4 ruedas de vehículo, ¿no? Entonces necesitamos 4 elementos básicos para nuestra vida cristiana. Una persona te puede nacer en ese mundo, un bebé puede decir a su mamá, adiós mamá, voy al mundo, ¿no? Tiene que quedarse en la casa. Es igual, cuando conocemos, somos salvos ya, debemos que permanecer en la iglesia, Primero la palabra, oración, comunión y predicación. Ese es el básico de 4 ruedas para todos los cristianos verdaderos. Como un bebé, ¿no? Palabra. Primero Pedro 2:2. Deseas como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Porque ella crezca para salvación. Esta salvación no es salvación de nuestra alma, sino nuestro cuerpo, nuestro carácter, ¿no? Nuestros errores. Poco a poco debemos dejar, ¿no? Crecer nuestro espíritu. Entonces, después de recibir salvación, dentro de nosotros hay 2 cosas. Siempre pelea. Nuestra carne y nuestro espíritu. Siempre pelea entre sí. Si nuestra carne superado, entonces no podemos obedecer la palabra de Dios. No podemos venir a la iglesia. Escucha la palabra. Pero si nuestro espíritu está superado, entonces podemos dejar todo nuestro pensamiento, nuestra carne y vivimos por la voluntad de Dios. Siempre los 2 pelea, ¿no? Como ese niño que come muy bien, entonces tiene fuerza para vivir el mundo. Pero ese niño no come muy bien, entonces no hay fuerza para llevar la vida cristiana. Entonces debemos que comer la palabra de Dios, la meditación, ¿no? De palabra de miércoles, de domingo, ¿no? Toda la palabra debemos leer, escuchar, ¿no? Meditar, ¿no? Hay una cosa, ¿por qué no hay felicidad en la vida cristiana? Nosotros después recibimos la salvación, siempre nos siente ¿qué? Cansado. Ay, muy cansado. Siempre nos siente ¿qué? Infeliz. ¿Por qué? ¿Cómo no pensamos la importancia de la salvación? Cuando nosotros tenemos enfermedad o incluso las cosas muy cansadas, difíciles, cuando pensamos la sangre de Jesucristo en la cruz fue derramado, entonces nosotros podemos superar todos. Esa es la importancia de la sangre de Jesús. Aquí Hebreos 2:3. ¿Cómo excavaremos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Nuestra salvación es más grande que todo el universo, que todas las materiales de ese mundo. Cuando levantamos por la mañana pensamos en nuestra salvación. Salvación, Dios nos ha dado. Es mayor que todas las cosas. Aunque me falto alimentos, aunque yo ahora estoy enfermo, aunque yo estoy muy cansado, pero cuando mirando a Jesús en la cruz, su sangre, entonces podemos levantar de nuevo. Nuestra salvación es mayor que todo el universo. Tenemos que creer esto. Pensamos, si nos da 10, 100.000 euros, pero pierde nuestra salvación, ¿quién quiere cambiar? ¿Quién quiere cambiar por dinero por nuestra salvación? Un millón de millón. Un billón, sí. ¿Quiere cambiar por nuestra salvación? Entonces, Satanás dice, como tentando a Jesús, te doy todas las cosas que tú has visto, te doy todo, pero tienen que adorar a mí. Satanás tentando a Jesús. Pero Jesús, ¿qué ha dicho?
¿Qué ha dicho? Los hombres no vivirán por la comida, sino por la palabra de Dios. Entonces, cuando levantamos por la mañana, pensamos nuestra salvación, Jesucristo fue derramado en la cruz, por su sangre fue derramado en la cruz. Entonces pensamos, esa gran salvación que he recibido, entonces pues, podemos superar todas las cosas, ¿no? ¿Entendido? Oración también. Después de recibir salvación, tenemos que tener comunicación con Dios, orando todos los días, orando a Él, contando nuestras dificultades, contando nuestras felicidades, contando todas las cosas de nuestra vida. Entonces Dios nos ayuda. Y tercero, comunión. Después de recibir salvación, debería quedarse en la iglesia. ¿Por qué? La iglesia es cuerpo del Señor. Señor vive en la iglesia, Señor está protegiendo en la iglesia, guiando nuestro camino en la iglesia. Entonces, como San Juan capítulo 15, versículo 4, 5, si nosotros como pámpanos no conectamos en la vid, entonces no podemos hacer nada. Entonces, después de recibir salvación, debemos quedarnos en la iglesia. Aunque nosotros no somos todos perfectos, pero mirando las partes buenas de los demás, entonces comunicamos juntos. No puedes decir, ese hermano no me gusta, entonces no quiero comunicar con él. No. Todo tiene su fallo. Salvación, amor de Dios, ¿qué significa? Perdonar. Entonces, entre nosotros también. Perdonamos uno con otros, así que podemos unirse juntos. Mirando otro hermano es más valioso que todo universo. Teniendo corazón de humillado, hermano otro es superior que mí. Entonces podemos unirse uno. Si no podemos unirse uno pensando en nuestra carne, entonces nuestra iglesia no puede predicar el evangelio. Si unimos uno con misma mente, mismo corazón, podemos unirse uno, amando uno con otro, sirviendo uno con otro en la iglesia. No es edificio de aquí, sino los comunión de los salvos. ¿A qué momento Dios nos utilizará, no? Iglesia no es edificio, no es templo, iglesia es reunión de los salvos. Está en la iglesia con hermanos que recibieron la salvación o ha recibido la salvación hoy mismo. Tienen que permanecer en la iglesia. Y también nos protege, ¿no? Porque el diablo no quiere los salvos que reúnen juntos. Entonces, siempre buscando a una persona no quiere reunirse en la iglesia. Por eso sería comida de diablo. Entonces, cuando reunimos juntos, tenemos poder. Puede vencer la maquinación de Satanás. Permanecer en mí y yo en vosotros. Y último, predicación. Me seréis testigo de Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un cristiano verdadero dice que soy salvo, entendido la sangre de Jesucristo y no predica el evangelio, entonces no es digno de discípulo del Señor. Entonces, cuando entendemos la salvación, debemos predicar ese evangelio a nuestra familia, aunque no llevamos bien con ellos. A lo mejor tenemos algo, ¿no? Contienda o algo difíciles, pero es nuestra familia, humillando a sí mismo y rodillando al Señor. Señor, dale misericordia. Yo sí entendiendo la salvación, pero mi familia todavía no. Entonces, te pido que dale misericordia y amor para que ellos también puedan recibir la salvación. Eso es encargado a nosotros. Nosotros, si no predicamos el evangelio a nuestra familia, ellos no pueden recibir la salvación. No pueden. Ese deber nos ha dado a nosotros. Aunque nuestra familia, algunos de ellos, no son buenos, ¿no? Pero también debemos amar a su alma como Dios nos ha amado. ¿Por qué? Sus pecados también han sido quitados, ¿no? Perdonado. Lo que pasa, ellos no saben. Nosotros debemos que compartir ese evangelio, buena nueva a ellos, para que ellos puedan comprender. Entonces, Dios nos ha dicho que prediques la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo. Estamos caminando, trabajando en la familia. Si tenemos tiempo, predicamos evangelio. Porque nadie sabe
¿Qué va a pasar mañana? 우리가 전도할 수 있는 기회가 이때입니다. 추수할 때가 끝납니다. 좀 있으면 전도할 수 있는 기회, 구원받은 사람이 순종할 수 있는 기회도 멀지 않습니다. 전도할 수 있는 시간도 많지 않고 우리가 주님을 위해서 살 수 있는 기회도, 순종할 수 있는 기회도 마냥 있는 게 아니에요. ¿Hasta cuándo nosotros queremos dormir en este mundo? Las cosas materiales, tenemos que despertarnos, ¿no? Siguiendo al Señor, predicando el Evangelio. ¿Por qué? La segunda venida de Jesús ya está muy cerca. Si nuestra familia todavía no ha recibido salvación, entonces culpa de nosotros. Culpa de nosotros. Nos separa del cielo y del infierno. Tengo que predicar ese Evangelio. Predicar ese Evangelio. Si hubiera nuestra familia, está muriendo, nosotros hay que salvar a la persona que está muriendo. Por eso, ¿por qué nosotros escuchamos palabra? ¿Por qué leemos la palabra? ¿Por qué oramos? ¿Por qué comunicamos? ¿Por qué sacrificamos? Por Evangelio. Por Evangelio. Por eso debemos pensar así. El seminario que hacemos, cada vez pensamos como última oportunidad. Última oportunidad. Entonces, con todo ese corazón, nosotros practicamos el Evangelio. Porque somos discípulos verdaderos de Dios. ¿Entendido? Vale. Entonces, felicidades, que algunos que han recibido salvación. Entonces, si todavía tienen dudas, ya abriremos, ¿vale? Terminamos con una oración, oremos juntos. Santo Dios Padre, te damos gracias. Gracias por medio de hoy la palabra nos ha dado la vida eterna. Sabemos que nosotros vivíamos en pecado, somos pecadores ante ti, pero a través de Jesucristo, su sacrificio en la cruz fue derramado, toda su sangre nos ha dado todo la vida eterna. Todos nosotros hemos sido salvos por medio de la fe. Creemos en Jesucristo por su redención. Por su sangre nos ha limpiado todo nuestro pecado de presente, pasado y futuro. Iremos al cielo, sí o sí, 100%, aunque cometemos pecado en futuro, pero por ese pecado también murió Jesús, perdonado todo. Por eso, cuando entendemos esto, poco a poco no queremos comer pecado. Poco a poco creciendo en la iglesia, con todos los hermanos juntos, amando uno con otros, perdonando uno con otros, sirviendo uno con otros, y al final predicamos juntos con ese evangelio. Porque ese mundo, hay muchas personas murió sin conocer tu gran amor, tu misericordia. Entonces nuestro propósito de vivir es para predicar ese evangelio hacia ellos, sobre todo nuestra familia. Entonces bendice cada uno de nosotros y durante el seminario hay muchos hermanos, has sacrificado mucho, bendice cada uno de nosotros, por favor. Y la persona que ha recibido salvación también llamamos como hermanos, que crece bien en la iglesia, permaneciendo bien en la iglesia, por favor. Hoy todo el tiempo dejamos en tu poderosa mano, hemos orado en nombre de nuestro Señor Jesucristo.